Buenos días, Padre bueno, Creador de todo el universo, que gobiernas a un tiempo el cielo y la tierra. En esta mañana fresca, escucha nuestra oración que con humildad te ofrecemos y que los días de nuestras vidas se fundamenten en tu paz. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en comunión con el Espíritu Santo. Amén. Hoy 21 de enero, día de Santa Inés, Virgen y Mártir. La liturgia que nuestra Madre la Santa Iglesia Católica nos propone son del primer libro de Samuel, del capítulo 17, del versículo 32 y siguientes, el Salmo 143 y el Santo Evangelio según San Marcos en su capítulo 3, versículos del 1 al 6. Primeramente, a vuelo de pájaro, hace una breve síntesis del libro de Samuel. Esta narrativa quizás la hemos escuchado más de alguna vez. Es muy larga, pero para nuestra meditación hay algunos puntos importantes que nos darán luz para centrar nuestra reflexión, que nos propone el Santo Evangelio según San Marcos. Esta lectura del libro de Samuel, en el cual aún David no era rey, sino que era un siervo, era pequeño, todavía estaba en las huestes, a las órdenes del rey Saúl. Y viendo que su amo estaba todo temeroso porque los filisteos tenían un gran ejército e iban a atacarlo y contaban con ese guerrero temeroso, gigante, de nombre Goliat. David le dijo a su amo: Señor, no te atemorice tu corazón por ese filisteo. Yo, tu siervo, irá y peleará con él. Saúl, sabemos que le dijo: ¿cómo tú, si no eres un pequeño, no tienes experiencia? Y este es un guerrero temeroso que es bastante hábil y ya conocedor de esto. Pero David le dijo: el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de las manos de ese filisteo. Por lo tanto, Saúl le dice: ve y que el Señor te ayude. Con esta disposición y con una honda y algunas piedras, sale al encuentro de aquel gigante de nombre Goliat. Con esa confianza, pequeñez, pero puesta su mirada en Dios, David venció al filisteo con una honda y una piedra. Lo hirió en la cabeza, se desplomó, cayó y desenvainó la espada del gigante y con su misma espada le cortó la cabeza. Vemos que como David tenía puesta, con esa gran fe, puesta toda su confianza en Dios, y por eso se presenta de esa manera, despojada, sin ninguna armadura, con esa sola morral, su bastón y su honda y unas piedras. Esta gran enseñanza para nuestra reflexión central, vemos cómo David reconoce cómo los medios humanos son poca cosa ante las obras de Dios. Goliat, vemos que estaba armado hasta los dientes, victorioso en todas las batallas, el terror de los ejércitos. Es vencido por David sin espada, sin lanza, sin armadura. En ese momento, por la cosa más débil, el arma más débil que se podía imaginar,
la honda y una piedra, pero su confianza puesta en el Señor. Por eso David cantará, como nos reza el Salmo de hoy, que el Señor es mi roca, es mi amigo fiel, mi escudo, mi refugio seguro. Vamos a tomar el Evangelio del día de hoy, que nos dice San Marcos en su capítulo 3, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte ahí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy buenos días, hermanos. Vemos en esta palabra del Señor cómo hay esos conflictos precisamente que tenían los fariseos con Jesús. Ya San Marcos nos narra en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores, cómo tenían estas controversias que primeramente acusaban, lo tenían con sus discípulos, como le decían que como ellos, andando con su maestro, no respetaban las normas y las leyes del sábado. Sabemos que para los judíos eran muy legalistas, eran muy observadores de las leyes, de las normas. Para ellos tenían como fin sus medios cuidar todo lo de lavarse las manos, todas las cosas externas. Pero gran mensaje que nos muestra aquí Jesús. Vemos cómo ahora se tienen ese conflicto con él. Y no en el camino, en el trayecto, como a veces los presentaba los fariseos, ¿vale? Que le hacían ver cómo no observaban estas cosas. Ahora él enfrenta y confronta a ellos precisamente en la sinagoga, dentro del templo. Vemos cómo estaban ahí espiándolo para ver. Ellos se habían dado cuenta que había ahí una persona tullida y sabemos que para ellos, según las normas y las leyes, una persona discapacitada era una persona impura y pues que no, era rechazada y mucho menos participar de los ritos o de las ceremonias que ellos celebraban ahí en la sinagoga. Pero Jesús, dando esa identidad, para él no excluía, él precisamente venía a dar la salvación a todos. Y conociendo sus pensamientos, pone a esa persona en medio de ahí, de donde estaban, pues, y les dice al tullido: levántate y ponte ahí en medio. El tullido obedeció y vemos aquí cómo Jesús les hace esta pregunta. ¿Qué está permitido? Como lo leímos, ¿qué está permitido hacer en sábados? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Sanar o dejar morir?
pero ellos realmente pues no tenían ninguna salida y se quedaron callados. Pero Jesús, con esa mirada, dice ahí, de ira, pero no de ira de la ira de los decapitados, esa ira de venganza, sino una ira, imaginémonos a un padre de familia. Yo recuerdo, me pongo yo cuando le digo a uno de mis hijos, no hagas esto, si sigues en haciendo esta forma de proceder, vas a, vas a tener un fracaso, vas a ser aquí, vas a tener un accidente si sigues manejando esa. Entonces, y si no hace caso, y si sucede una cosa y por bendición de Dios sale avante o no tiene un fracaso que tenga que lamentarse, yo lo veo no con un enojo, pero no de venganza, sino de un enojo de decir, no me hiciste caso por tu terquedad en lo que te pasó. O sea, yo me imagino a Jesús que con este tipo de ira y tristeza, pues el saber que viendo aún que es más importante el ser que las normas. Es más importante darle la vida, de establecer aquella y a integrarlo a la sociedad que dejarlo ahí aislado o separado de la sociedad, de la comunidad. Entonces, vemos aquí como Jesús, pues es esa tristeza, como esta dice, vine precisamente a rescatar la salvación para todos, no nomás para unos cuantos. Y vemos cómo Jesús ve, ve los corazones, Jesús ve toda nuestra intención, todo nuestro ser. Aquí hay nosotros como Verbum Dei, pues tenemos ya esa experiencia de ese gran amor, de esa misericordia que Él precisamente nos vino a manifestar ese amor de Dios. Y cuando uno, a través de la oración, se va creciendo, va progresando, va poniendo su confianza en Dios, en ese diálogo día a día, su vida, nuestra vida, va cambiando. Y ese mismo amor que infunde en nuestros corazones nos impulsa. ¿Para qué? Para ser nosotros testigos de ese amor y anunciarlo con gran alegría para que muchos, muchos conozcan. No es fácil, no es fácil entrar o abrir una comunidad o un grupo y verlos y saber qué gran cambios el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y vemos cómo con tristeza y a veces hasta cierto ira o enojo por quedar cerrados en esa terquedad y no entender lo que uno les trata de decir. Pero sabemos que Dios sabe y mueve corazones y Él transforma. Por eso debemos tener siempre la confianza puesta en Dios y sobre todo salir siempre alegres y contentos y saber que contamos con Él, que es esa roca, ese escudo, ese amigo fiel que siempre nos acompaña. Y sabemos que Él siempre pondrá palabras en nuestra boca. Tengamos en cuenta el día de hoy. Para mí, esta Santa Inés, Virgen y mártir, me trae muchos recuerdos, puesto que yo viví alrededor de 20 años en la comunidad de Santa Inés. Y pues ahí era muy asiduo para las fiestas patronales y hoy es el gran día. Y recuerdo cómo esa santita que tuvo esa gran fe y que entregó su vida precisamente en defensa, allá por el año 305 de nuestra era, cuando
Diocleciano era el gobernador de Roma, y ella pues siguió ese ejemplo de Jesús, ese ejemplo de no tener miedo y de siempre estar confiada en Él. Y hoy le recordamos, San Ambrosio nos recuerda su relato de su martirio y cómo es recordada en los cánones que día a día se reza en la Santa Misa, ahí que menciona a varios, y entre ellos está ella, esa que contaba alrededor de 12 o 15 años, pero que ella interceda ante Dios por cada uno de nosotros que estamos trabajando en la misión, este privilegio que el Señor nos ha dado, y que nos anime y nos fortalezca para que nuestra fe siga madurando y tengamos siempre en cuenta que Dios nunca nos abandona, que Él siempre nos estará dando esa fuerza. La misión no es fácil, pero siempre sabemos, como David, vayamos despojados y sabemos que Él, Él, Él siempre sale a nuestro encuentro, y no tengamos esa postura de Saúl, que se había olvidado que Dios es el Rey y el Todopoderoso que, que sale avante en todos los combates. Y Saúl se confiaba en las fuerzas humanas, en el número de su ejército, pero olvidó lo más importante, el estar siempre puesta su confianza en Dios. Por eso el día de hoy tengamos nuestra mirada puesta en Dios, porque sabemos que Él cuida nuestros pasos. Que Mamita María nos agarre de la mano y nos lleve ante Él para que hagamos lo que Él nos diga en su palabra. Que tengan un bonito día hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.